jerarquizar, ¿no? Cuando empiezan los historiadores de arte más que todo, no empiezan a jerarquizar el fuente de labor, ¿no? Y eso también está casado con el tema del mercado, ¿no? Quién puede adquirir y quién no puede adquirir, ¿no? Entonces, ustedes si analizan bien por ese vía, por el sistema económico de cómo está estructurada, ¿no? Entonces va por ese vía, ¿no? Entonces, creo que hay una gran complejidad en realidad y yo diría que esos complejos de la estructura vertical universitaria se ha centrado en jerarquizarnos todo el tiempo y separarnos y perder la noción de nuestro territorio, de nuestra cultura, de nuestra identidad, de una sociedad comunitaria, ¿no? Inclusivo. Creo que más bien cuando entra al tema de la firma egocéntrico, el autor, entre comillas, o la autora, tiene esta complejidad, ¿no? Porque no reconocerá a otras comunidades el arte, como dice, hacer con las manos, ¿no? Es el labor de hacerlo, su raíz, que me parece interesante, habita en todo sentido, ¿no? El arte del habla, el arte de conversar, ¿no? El arte del performance, el arte de todo en este caso, ¿no? Entonces, creo que ahí hubo un problema que la persona que plantea en este caso de separarlo es porque estaba midiendo la sociedad por un tema económico, por un tema de alta sociedad, ¿no? Entonces, creo que en realidad es un problema, ¿no? Que no se dieron cuenta porque eso pasa cuando los trabajos son de escritorio, no son realmente de donde lo desarrollas desde la praxis, ¿no? Entonces ahí uno estudia y se sabe realmente quién tiene ese poder de hacerlo y quién no lo tiene, ¿no? Entonces, creo que hay esa complejidad, pero cuando se habla en las comunidades, el arte está en todo, así como en su raíz, ¿no? Desde el latín y griego, como lo dicen, y eso me impresiona mucho porque incluso cuando hace el despliegue, digamos, del arte textil, lo mismo pasa en arte de la cerámica, lo mismo pasa, y hay el desarrollo, ¿no? No es que es una mentira, si uno mira los objetos arqueológicos, hay un desarrollo tremendamente avanzado, ¿no? Por el tema, por ejemplo, si nosotros debatiéramos profundamente y no solamente superficialmente, creo que sería más interesante. Por ejemplo, hoy en día todas las universidades conocen esta teoría, entre comillas, del color, que es la teoría más como, no sé, como que se mete en todos lados, ¿no? En realidad. Y esta teoría de luz y sombra, que todo el mundo lo maneja, aplica en todos lados, en escuelas, en colegios, universidades, tecnologías. Pero si uno analiza muy bien, pues nuestras comunidades latinoamericanos hicieron su propio desarrollo de color por emersión de agua en la parte arqueológica y hay más de 12 colores. Y eso también se mide por las reacciones químicas, ¿no? La reacción química de una planta que se alía con la reacción química de un mineral, ¿no? Y eso va a la estructura de la fibra y así sucesivamente. Entonces, si uno entiende por ese vía, pues no creo que funcionaría entre arte y artesanía. En realidad, todo es arte, ¿no? Entonces, creo que es súper interesante porque no lo profundizamos y tampoco lo pedimos a la sociedad que realmente lo pueda pensar, ¿no? La sociedad no piensa, ¿no? La sociedad está inmerso en lo que te enseña. Pero si nosotros analizamos la parte, en este caso, podría ser, por ejemplo, de las oralituras o la historia oral, ¿no? Entonces, creo que sería muy distinto, ¿no? Y creo que eso es lo que ha pasado con este análisis profundo de lo que hago. Es justamente la relación de la realidad me ha enseñado el contenido que hay que tener nuestra propia voz, ¿no? Hay una gran diversidad, no es lo mismo que un territorio
que podría ser, ya todos tenemos que jerarquizar y todos tenemos que seguir, ¿no? Y eso es la monocultura que nos hace perder el tiempo y bueno, somos consumistas sin responsabilidad, solo leemos y aplicamos. Y creo que más bien nuestra propia voz desde Latinoamérica, hay que decirlo, el contenido de lo que tenemos, porque incluso nos muestra ese aprecio de diferentes detalles y no solamente el artista, entre comillas, que es el que figura, digamos, ¿no? Sino más bien nos muestra sus propios procedimientos y procesos que ayudan a repensar. Y eso no deja que uno es más que los demás, ¿no? Sino todos tienen una importancia y todos son grandes maestros. Por ejemplo, hay la maestra hilandera, hay la maestra y el maestro que selecciona las fibras, hay maestra y el maestro que realmente hace las ventas, ¿no? Entonces es súper interesante porque todo está interconectado y todos tienen la importancia, ¿no? Y todos tienen el mismo nivel, ¿no? Entonces, algo que aquí me llama mucho la atención es que realmente hemos perdido esas esencias, ¿no? Hemos perdido ese respeto mutuo de podernos entender entre nosotros que todos tenemos esa importancia, ¿no? Entonces, me parece interesante porque realmente es otra forma de ver, ¿no? Es más horizontal y ya no tan vertical. Y creo que más bien hay que fortalecer desde ese punto de vista, ¿no? Analizando, por ejemplo, la cerámica arqueológica de Tiwanaku, tiene los colores así de tierras, ¿no? Que son rojo, negro, blanco, y viene de las mismas minas, ¿no? Pero cómo ha hecho su descubrimiento que realmente no perdiera el color en la cocción de alta temperatura, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es la parte científica que desarrollaron nuestras propias comunidades. ¿Y cómo podríamos negar y solamente absorber de lo externo? No, no comprendo, ¿no? Y luego decir que eso es arqueología y no es contemporánea. Claro, pues la colonia ha venido con esa educación muy fuerte y nos quitaron ese conocimiento. Yo me acuerdo muy bien cuando yo entré a la escuela, me quisieron quitar la vestimenta, me dijeron, no puedes vestir así, nadie te va a respetar, ¿no? Y casi yo le digo, pues yo no pienso con vestimenta, ¿no? Es como, y creo que hay un problema porque, claro, a ellos les interesa esa monocultura, que todos estamos bajo su lógica de pensamiento y además seamos consumistas de sus propias acciones, ¿no? Y creo que ahí hay una complejidad. Y si nosotros retomamos las raíces, creo que tenemos mucho para explotarlo y hay mucho para hacerlo. Y no necesitamos jerarquizarlos y simplemente exotizarlos, ¿no? Sino más bien hacer estas conectividades. Wow, qué poderoso lo que nos hablas, Elvira. Y ya nos estamos metiendo de lleno en el tema de esta conversación, que es la crianza mutua. Tú mencionaste recién, hablaste sobre el concepto de autoría y la diferencia que existe entre esta concepción más individual y jerárquica que viene de Occidente y cómo lo concibes tú y cómo las comunidades, y también este ejercicio interconectado. Entonces, bueno, desde esta perspectiva, ¿qué pasa también con esa voz autorial, ¿no? Esa sería la pregunta. Como tradicionalmente la escuchamos a veces, siento que hay un choque muy grande porque estamos acostumbrados a que un artista genere una obra y la firma y hace como una exposición individual de ese trabajo, pero eso choca con esta otra perspectiva que tú nos presentas. Bueno, cuando la persona hace todo su proceso y procedimiento, podría tener otra forma de comprensión, ¿no? Porque sería realmente grandes, grandes maestros, ¿no? Pero también hay aquellas personas que, por ejemplo, uno de los ejemplos más interesantes es que hoy en día, por ejemplo, tú compras tu pintura, tú compras tu pincel y nunca agradeces al quien ha hecho el pincel, nunca agradeces al quien ha hecho el color, ¿no? En el textil, en las comunidades se desarrolla, por ejemplo, el arte personal, ¿no?
Mi papá hila su propio hilo para tejer su propio pantalón, por ejemplo, ¿no? O su propio unco. Entonces, lleva por muchos años. Esto no es que de la noche a la mañana lo va a tener, ¿no? Será pues, un año de hilar, otro año de tejer, después otro año de acabar. Podría ser 3, 4 años y quizás en 5 años lo vas a lucir, ¿no? Eso ya es una obra de arte y ya es una obra de arte personal desarrollado, ¿no? Pero en una obra de arte contemporánea, moderna, cuando el artista, entre comillas, va a la comunidad, agarra un objeto y lleva a una sala y luego todo el mundo le aplaude solo por haberle llevado, digamos, un fragmento de objeto, es ridículo, ¿no es verdad? Y es triste también porque la ignorancia de quien lo aplaude, de quien le dice es para mí es realmente triste, ¿no? Porque esta persona no sabe nada de cultura ni de identidad, no sabe de dónde viene y cómo viene, ¿no? Entonces, creo que más bien hay que autorreflexionar, ¿no? De qué estamos hablando y cómo podríamos hablar. Entonces, algo que a mí me impresiona es cuando se da una lectura profunda, por ejemplo, ¿no? Ya sean citas bibliográficas o, por ejemplo, la oralitura de la memoria, ¿no? Y en muchos casos, por ejemplo, se dice que la obra está desarrollada por varias manos porque hay una persona que lo ha hilado, hay otra persona que lo ha tejido y hay otra persona que lo ha venido a vender, ¿no? Entonces se dice, pasaron 4 maestros o 4 maestras, ¿no? Y agradecemos a los 4 o 5 maestros. Entonces, para mí son 5 artistas, ¿no? Y Mm. eso me parece interesante porque es otra forma de ver, otra manera de ver, ¿no? Entonces, eso es como lo ven las tejedoras. ¿Y esa es la crianza mutua? Bueno, eso es más como la parte final, pero la crianza mutua es la transformación, ¿no? Donde la filosofía habita, donde la epistemología habita y la transformación tiene que ver con muchas formas y maneras de comprensión, ¿no? Por Ujú. ejemplo, ver el tema de, el tema del, por ejemplo, Si quieres tomar un poquito de de poder, agüita. sí, sí, siempre tengo ese tos, estoy saliendo de un resfrío, entonces a veces me ataca. Mm, Creo que es, por ejemplo, algo que se ha negado o no se ha comprendido, ¿no? Y va por otras vías, es la lectura diversificada, ¿no? Y la lectura diversificada, algo que me llama mucho la atención, es esta lectura visual muy desarrollada, ¿no? mm, La lectura corporal al hacerlo, la lectura tactilar, la lectura paladar, ¿no? La lectura de oler los sabores. Me parece que va más allá, ¿no? No, los Andes no se ha quedado en una simple imagen y eso me impresiona porque cuando fuimos al taller de un artista de la comunidad en Tiwanaku, él decía que la finura es como que se descubre con la yema de los dedos, ¿no? Y esa finura se podría aplicar, digamos, pero cuando no llega a esa finura requiere más trabajo todavía, ¿no? Entonces, ese desarrollo me parece súper interesante porque va más allá, ¿no? Del simple imagen bonito, ¿no? Sino esa esencia de poder sentir profundamente en el cuerpo, en tu corazón, en tu mente, en toda la esencia, en este caso del espacio y el territorio, cómo se lo siente, ¿no? Entonces, es otra manera de ver, ¿no? Y eso me parece que nos replantea a repensar los artes, ¿no? A mm, cómo poder repensar desde nuestra esencia que no nos quedaremos en algo bonito. Y claro, muchos de los estudios de los años 60 70 lo que hace es dedicar en la belleza superficial, ¿no? Y dedica a tal grado que incluso los textiles están analizados así.
hasta las cerámicas están analizadas así, ¿no? Es decir, la cerámica tiene esta figura y por lo tanto significa tal, pero para la comunidad la figura no es tan importante sino la forma y la estructura. Entonces, es completamente Mm, distinta. Y lo mismo pasa en textil, ¿no? Para las tejedoras no es importante la iconografía, lo más importante es el desarrollo de la matemática, lo más importante es la composición, ¿no? Lo más importante es la estructura, si va a ser simple o compleja. Entonces, su lenguaje de comunicación es completamente distinta. Y claro, por esa razón los académicos que no hablan la lengua, pues no se acercaron y simplemente describieron la belleza superficial. Y en muchos casos en la actualidad sigue pasando eso, es como vas y claro, lo que captas tus ojos vas a hablar, ¿no? Lo que realmente tus ojos ven vas a hablar, pero no vas a poder hablar porque no has hecho y no sabes cómo sintió tu cuerpo o tus dedos o cómo pensaste, ¿te das cuenta? Entonces, mm, el error mayor está ahí porque es un trabajo de escritorio, ya no es un trabajo de quien lo hace. Entonces, creo que es muy distinto realmente. Entonces, esas dimensiones, ¿no? De poder entender a la profundidad, pues convoca a que repensemos justamente cómo nosotros entendemos de todo ese despliegue, ¿no? De la crianza y la crianza que tiene que ver con muchos, como digo, por muchas conectividades y diferentes conectividades además, ¿no? mm. Gracias, Elvira. Bueno, sabes que mencionaste justo una parte que era la que tengo muy destacada en el ensayo, cuando dices que lo mismo pasa con el textil a propósito de esta conectividad. Dices, lo mismo pasa con el textil porque las fibras alimentan la sensorialidad de tus dedos que la van a almacenar para el futuro de tu vida. Se dice que hay que despertar ese aprendizaje desde niños para que luego, si tus ojos a cierta edad ya no pueden ver el hilo, tus dedos puedan distinguirlo sin dificultad. Por eso se suele decir, yo nací hilando y terminaré hilando. Que lo encuentro bellísima, bellísima esa parte, me parece muy diferente también a lo que generalmente se propone, como dices tú, ¿no? Y sobre todo en la enseñanza de los chiquitos, como muy centrada en la lectoescritura y muy centrado también en lo visual. Si tú pudieras como colaborar dentro de la educación, al menos acá en el sur, más tradicional, ¿qué se podría cambiar para que los niños y juventudes crecieran bien, teniendo esta mirada más profunda, ¿no? Como no tan apegada a lo superficial, que de todas maneras va bien a contrapelo, porque en realidad es lo que hoy día se usa, ¿no? Sobre todo acá en las redes sociales, esta cultura de TikTok, del filtro de belleza, etcétera. ¿Qué, qué sería para ti? Bueno, creo que hay muchas opciones, ¿no? Lo más interesante es que nuestras comunidades, en nuestros pueblos, desarrollaron muchas ciencias y muchas tecnologías, ¿no? Y sin duda que hay algunas maestras y maestros que son personas muy mayores, pero habría que integrarlos, ¿no? Pero no integrarlos para que te informe y no los pagues, porque también eso es triste, porque imagínate, al maestro le está pagando y a ella no le paguen, ¿no? Pues tiene que ser a la Mm, par, ¿no? Si la maestra va a ir a enseñar, pues tiene que pagar, porque el tema de su aprendizaje, de su conocimiento, le ha costado vida, ¿no? mm, Y a veces es toda una vida de hacerlo. Entonces, yo creo que sería bien interesante integrarlos y hacerle en diferentes especialidades, ¿no? Y no solamente como hoy en día en las aulas, lo primero que hacen es, ya vamos a pintar mantel, digamos, ¿no? Entonces todo el mundo trae sus acrílicos, están pintando manteles, cosas así, o pintando los cereales, ¿no? Con colores para hacer un collage.
cuando tienen tanto para poder acercarse hacia la raíz, incluso trabajar con cosas más orgánicas, ¿no? Conocer las fibras de los territorios, las diferentes arcillas del territorio, las diferentes piedras, ¿no? Los líticos, una diversidad, ¿no? En el territorio, la cestería, la madera. En realidad hay tanto para hacerlo, ¿no? Y cada maestro lo ha trabajado y lo conoce muy bien. Por ejemplo, en la cestería es muy lindo conocer la diversidad de las palmas, ¿no? O la diversidad de los arbustos que se producen para poder hacerlo. Lo mismo en fibra, ¿no? Ya sea ovino, algodón, todo. Sería muy lindo. Y lo mismo con arcilla, ¿no? Puedes conocer, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en sur de Chile, me ha impresionado la arcilla negra, ¿no? Mm, Esta arcilla negra que da una particularidad de identidad por la reacción química que tiene. No es lo mismo que la arcilla blanca, la arcilla roja, ¿no? Entonces, mm, imagínese tratar de enseñar desde niño, ¿no? Esa diversidad de las materias orgánicas, pues Latinoamérica no estaría inundado por los plásticos de China, no mm, estaríamos contaminando el universo, pero la educación es tan superficial que no muestra esas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando tú quieres comprar una tela, pues no sabes cuánto por ciento orgánico y cuánto por ciento plástico, ¿no? Y todas nuestras vajillas son plásticos, no son orgánicos, ¿no? Normalmente tenemos todos plásticos así. mm, Y es triste, ¿no? Porque eso también es parte de la educación, ¿no? Y creo que sería muy lindo recuperar con las manos para las aulas, ¿no? Y las aulas puedan aplicar y quién sabe qué puede generar estilos, ¿no? De vajillería, contenidos más orgánicos, más amigables con la contaminación, más equilibrada en la sociedad, ¿no? Incluso aportando. Creo que sería bastante interesante, ¿no? Es un desafío muy grande, pero siempre y cuando que reconozcan a las maestras y maestros que va a enseñar y no usarlos como simple artesanos y no pagarlos, porque en muchos casos ha pasado eso también, ¿no? Y creo que es necesario más bien agradecer por haber cuidado ese conocimiento y poderlo reconocer. mm. Sí, ese es un muy buen punto, ¿no? Y qué pasa también con la compra del arte manufacturado, ¿no? Que muchas veces la gente dice, le dice a un artesano, oye, esto es muy caro, no, no lo puedo comprar, y dicen, bueno, pero si es solo, no sé, un cesto, un canasto, pero no está viéndose todo el trabajo que hay detrás. Versus también este otro tipo de objetos que de pronto se encuentran mucho más creados en serie, y que eso sí puede costar un poco más, ¿no? Como que también siento que hay todo un pensamiento del mercado que alimenta esas prácticas de no pago también a la persona que pone su conocimiento y su experiencia. Porque tú has hablado harto también de la oralidad, y en esto de los conocimientos pareciera que se estima mucho más y se valora mucho más lo que se estudia en una academia versus lo que se aprende por la experiencia, ¿no? Sí, yo creo que uno de los ejemplos, y siempre yo valoro mucho, yo estuve en la India y algo que me impresionó, ellos tienen, por ejemplo, un ministerio de textil, ¿no? ¿Y Mm, cómo llegaron a eso, no? Hay una larga trayectoria impresionante, por ejemplo, Gandhi, ¿no? Cuando la colonia inglesa llega, llega con los textiles diseñados para que consuma el mercado, ¿no? Pero ellos dicen, no, cada persona debe tejer su propia prenda, ¿no? Y no necesitamos llenarnos de cienes, ¿no? Necesitamos dos o tres, lo que necesita la vida. Y creo que también es eso hoy en día, ¿no? La gente se llena con una cantidad y normalmente no es nada amigable, ¿no? Con su cuerpo, con su salud, muchas veces. Y claro, se quejan de que tienen esto, aquello, tal. ¿Por qué? Porque están usando ropa artificial que es poliéster, ¿no? mm, Entonces, claro, provoca otras enfermedades y la información no te dice porque
por supuesto que estas empresas quebrarían si supieran, entonces ujú, ahí hay un problema. Entonces ahí en la India algo que me interesó y me ha impresionado, hay una escuela de Tagore, ¿no? Donde se forma, por ejemplo, en el espacio abierto, no es una aula cuadrada de un cuarto, sino es en un paisaje, ¿no? Y puedes charlar debajo de un árbol, ¿no? Y hablar y conversar y pensar, ¿no? Y así sucesivamente lograron, por ejemplo, titular a los grandes maestros, entre comillas, en licenciados y diplomados, según las cualidades que guarda, finalmente doctorados, quienes ocuparon estos espacios de las escuelas y universidades, ¿no? Y hoy en día tiene un ministerio y comunidades enteras de textileros, ceramistas, pintores, y es una movida muy distinta, ¿no? mm, Entonces, creo que hay posibilidades, hay ejemplos, hay que tomarla, pero la sociedad latinoamericana se ha vuelto muy consumista y se mm, produce ni siquiera para vestirse, sino para vender, ¿no? Entonces ahí también hay que desafiar, pues hay que consumir, nosotros tenemos que tener el valor de tenerlo. No tendrás cienes, pero tendrás uno o dos, ¿no? Y por lo menos eso hay que vestirlo, ¿no? Entonces, eso también hicimos una exposición en Alemania y era esta versión de, por ejemplo, como moda lenta, ¿no? Y, y como fast fashion, que era como moda chatarra, ¿no? ujú, Que se llena una cantidad a alguien, ¿no? Entonces, son análisis súper interesantes, ¿no? Desde esa historia profunda para poder entender. Y creo que si nosotros queremos esa decolonialidad, de comprender la descolonización, como podría ser, tiene que ser con cada persona de autorreflexión, ¿no? Hacerlo desde la praxis, desde la casa, desde la esencia y infectar a las partes educativas y hacer esa reflexión profunda, ¿no? Y trabajarlo así en comunidad también, porque hay barrios enteros, hay comunidades migrantes, ¿no? Hay periurbanos también, ¿no? Entonces, creo que sería bien interesante, ¿no? ujú. Muchas gracias, Bueno, Elvira, por tu tiempo, por haber conversado con nosotros y sobre la crianza mutua de las artes. ¿Dónde lo pueden? Yo tengo una edición que es de Kikuyo, pero ¿dónde también se pueden encontrar tus publicaciones? está en la página de las artes contemporáneas de Bolivia. Pero si ustedes buscan PDF, es como crianza mutua en PDF y hay en varios lugares. Ya ha cruzado 9 editoriales, está traducido al inglés, está traducido al alemán, está traducido al portugués, así es que ya es como mundial. Entonces, si ustedes venden, buscan como crianza mutua de las artes en PDF, pues les va a salir en diferentes lugares. Así es que bajen, lean y bueno, disfruten, ¿no? Más que todo y además repiensen y alimenten, retroalimenten o no sé, hay tanto para Sí, hacer. es cierto. Sí, Muchas sí. gracias, Elvira, por esta conversación. Y bueno, espero que todo vaya muy bien. Gracias por habernos regalado parte de tu sabiduría, de tu pensar. Estoy muy agradecida por esta conversación. No, gracias por la paciencia que nos hemos retrasado unos minutos por este tema de la tecnología que a ratos es compleja, pero pudimos conectarnos. Así es que ahora se está yendo Pudimos, mi batería. sí, no te preocupes, muchas gracias. Y va a quedar colgado este video en nuestros perfiles. Gracias. Un abrazo Chao, para Elvira, todos un y todas. abrazo. Chao, Gracias. chao. Chao.